Dios quiere cumplir los deseos de su corazón. Un corazón perfecto, un corazón que agrada a Dios, un corazón que busca hacer la voluntad de Dios. Quédese conmigo los próximos minutos para hablar en esta segunda entrega acerca de Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón. Hola, les habla Álvaro Peralta y esta es la segunda parte de los deseos de tu corazón. Y sabe, Dios quiere realmente cumplir los deseos del corazón de sus hijos, entendiendo que realmente el corazón de sus hijos es un corazón que busca agradar a Dios, que busca hacer su voluntad. Dice el Salmo 20, versículo 4 al 5. Este es un salmo que escribe el rey David, pero lo que hace es que registra una oración que el pueblo hace por el rey. Y podríamos aplicar esa oración a nuestra vida como creyentes. Es una oración que nos pertenece a nosotros como creyentes. Podemos orar esto sobre nuestra vida y podemos orar también esto sobre la vida de otras personas. Y dice lo siguiente: Jehová te oiga en el día de conflicto, versículo 1. En el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Esto lo dice el que está orando. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: que Él, Dios, conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Me gusta esta traducción porque lo aclara muy bien y dice que Dios conceda, esta es la oración, el deseo del que está orando, que Dios conceda los deseos de tu corazón y que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos del triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Entonces, les decía que es importante que nosotros hagamos planes y tengamos un deseo claro en nuestro corazón, que nos mantengamos emocionados, que nos mantengamos alegres, que nos mantengamos esperanzados en los planes y en los deseos de nuestro corazón. Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente forma: el hombre hace planes, pero es el Señor quien dirige sus pasos. O sea, nosotros hacemos los planes, Dios dirige nuestros pasos. Hay personas que han dejado de soñar, hay personas que han dejado de estar esperanzadas en las cosas, por muchas razones. Algunos se han dado por vencidos, otros han sufrido situaciones difíciles, duras, que les hacen perder la esperanza, y es entendible. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida y muchas veces los golpes y los procesos hacen que perdamos la esperanza y que nos conformemos en una situación donde de alguna forma nos estamos protegiendo de que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó antes. Pero sabe, el Señor quiere que realmente nosotros hagamos planes y nos da la potestad de hacer los planes y dice que es del hombre. Nuestra parte es hacer los planes. Dios endereza nuestros pasos. Dios endereza nuestros pasos. Entonces, vea el ejemplo del rey David, el que escribe el Salmo. En 1 Crónicas 28, versículo 2, el rey David está al final de sus días, está al final de su vida y ha tenido en su corazón este sueño, este anhelo de construir un templo para Dios. Y aunque no le va a tocar a él construir el templo, sino que va a ser su hijo Salomón, porque Dios lo determinó de esa manera, David siempre se mantuvo haciendo planes y esperanzado. Entonces planificó el templo, aunque sabía inclusive que no lo iba a construir, pero planificó el templo, hizo los planos, hizo las cosas. Dice de la siguiente manera: y levantándose el rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. David dice: ya yo había preparado todo. Cuando usted lee ese relato se va a dar cuenta que David tiene los planos exactos, las medidas exactas, tiene el oro, tiene parte de todos los recursos que iba a necesitar para construir el templo de Dios. Y Dios le dice: no vas a ser, David, tú el que edifique la casa de Dios, el templo de Dios, sino que va a ser tu hijo Salomón. Pero eso no hace que David se
se desanime y que deje de planificar. Todo lo contrario, David continúa haciendo planes, aunque es un hombre mayor, continúa haciendo planes y diseños tomando ideas para que su hijo Salomón pueda seguir y continuar con el legado del rey David. Entonces, el punto es, no por su edad, no por su pasado, no por su trayectoria va a dejar de hacer planes, sino todo lo contrario. Lo importante es que usted se mantenga alegre, que se mantenga emocionado, que se mantenga vivo, que se mantenga, que realmente sueñe y tenga anhelos claros. Es importante tener anhelos claros en nuestro corazón, los deseos de un corazón que agrada a Dios. Cuando hablamos de un corazón que agrada a Dios, estamos realmente haciendo una alegoría del rey David. El rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Si ustedes recuerdan en 1 Samuel 13:14, dice de la siguiente forma: mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel al rey Saúl, que va a ser sustituido por el rey David. ¿Por qué? Porque Saúl había sido un rey que no estuvo o que no fue conforme al corazón de Dios. Fue un rey que actuó de forma incorrecta, que no respetó los tiempos, fue en contra de la voluntad de Dios y en contra de la dirección profética de Dios que enviaba a través de Samuel. Entonces Dios le va a decir: tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese es David, un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo dice que David es un hombre conforme a su corazón. En Hechos 13:22, el apóstol Pablo dice del rey David: quitado hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué es que esto es tan importante? Bueno, porque no es que Dios va a cumplir los deseos de un corazón que no está dispuesto a agradarlo o que no está dispuesto a hacer su voluntad, porque Dios no se puede contradecir y Dios no va a ir en contra de su misma palabra. Entonces, aunque Dios nos ama, si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios, si nuestro corazón no anhela las cosas que Dios anhela, si no anhela hacer la voluntad de Dios, si no anhela agradar a Dios, difícilmente entonces vamos a recibir los deseos de nuestro corazón, porque van a ser deseos que en el fondo y al final de cuentas puede ser que inclusive nos puedan dañar. Pero cuando nuestro corazón se alinea a hacer la voluntad de Dios, se integra con la voluntad de Dios, está dispuesto a hacer todas las cosas por amor a Dios, entonces todos los deseos de nuestro corazón van a ser cumplidos. Pero es importante que usted tenga claros esos deseos, que dedique tiempo. ¿Sabe? Usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, esos deseos de su corazón van a ser deseos puros, deseos limpios, deseos para disfrutar las cosas que Dios le da, deseos para sembrar en otras personas, deseos para edificar y restaurar a otras personas, deseos de predicar y llevar testimonio de Jesucristo a las naciones. Así que los deseos de su corazón son deseos buenos y Dios los quiere cumplir, pero es necesario dedicar tiempo a soñar, dedicar tiempo a apuntar, a escribir esos deseos para que sean claros y cuando nosotros realmente tengamos cuando Dios nos pregunte o si usted cuando va a orar, tenga un deseo claro. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que anhelo en mi corazón para que Dios cumpla en mi vida? David anhelaba el templo, por ejemplo, construir el templo y lo ponía delante de Dios constantemente y Dios le dio dirección y le dijo: no vas a ser, David, el que construyas el templo, pero va a ser tu hijo Salomón. Y David lo entendió y aún así siguió adelante porque sabía que ese sueño se iba a cumplir en su hijo Salomón. Es importante pedir. También es importante pedir a Dios concretamente las cosas que anhelamos. Por eso Jesús dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará. Es que no se puede recibir si no se pide. Y muchas veces el creyente cae en esta lógica que no es bíblica, pero sí es religiosa, de que yo no necesito nada de Dios. Yo no tengo ningún interés de que Dios me dé nada. O no pide porque no se siente digno para pedir, o no se siente suficientemente santo para pedir. Pero Jesús dice: pedid y se os dará. Nos manda a pedirle a Dios. Y claro, estamos hablando de creyentes que tenemos el corazón de Dios, que tenemos un corazón perfecto delante de Dios. No significa que no pequemos y que no nos equivocamos y que no fallamos. Significa que en el fondo de nuestro corazón, nuestra motivación es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Santiago 4, versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
Hay personas, perdón, que están codiciando cosas, quieren cosas que otros tienen envidia de cosas que otros tienen, critican lo que otros tienen por envidia, critican lo que otros tienen porque ellos no lo pueden obtener o no lo han visto en su vida, pero quieren lo que los otros tienen. Entonces nunca critique lo que otros tienen, lo que Dios le ha dado a otros, porque usted no conoce el proceso. Y Dios tal vez ha bendecido a otros con cosas que usted anhela. Y es importante que usted entienda que no es de criticar, sino es de más bien bendecir. No podemos maldecir lo que nosotros queremos en nuestra vida. Codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces Santiago hace un diagnóstico, dice, algunos codician y tienen envidia por las cosas que no pueden tener. Pero dice, no tienen porque no piden, cuando el corazón es conforme al corazón de Dios. Pero cuando piden, algunos no tienen o no reciben porque piden mal, porque la motivación no es agradar a Dios, sino es una motivación contraria a la voluntad de Dios o una motivación egoísta, una motivación que no nace del amor de Dios, sino que nace de cualquier otra cosa. Entonces Santiago es muy claro y dice, aquí hay un problema. No tienen porque no piden, o no tienen porque piden mal con una motivación incorrecta. Entonces, ¿qué es lo importante hoy? Alinee su corazón con la voluntad de Dios. Anhele agradar a Dios. Empiece por este deseo de su corazón. Yo quiero agradar a Dios. Quiero ser una persona, un hombre, una mujer, un joven que agrada a Dios. Primera de Juan 5:14, respecto de pedir, dice lo siguiente, 14:15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su corazón, Él nos oye. ¿Qué es esa voluntad de Dios? Bueno, esa voluntad de Dios está en su palabra, por supuesto. Esa voluntad de Dios se conoce en el estudio, meditación, oración, pasar tiempo con Dios. Ahí se conoce la voluntad de Dios. Pero también es todo aquello que nace del amor de Dios. Si lo que usted anhela nace de ese amor, nace de amor por su familia, nace de amor por las personas que están a su alrededor, usted entonces de esa forma no va a pedir cosas que sean egoístas, no va a pedir cosas que sean mezquinas o no va a pedir cosas que dañen a otras personas. Y dentro de esa motivación del amor de Dios, Dios nos escucha y quiere cumplir los deseos de nuestro corazón. Ve lo que dice el versículo 15. Y sabemos que si Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es tan importante entender que Dios quiere cumplir los anhelos de nuestro corazón. Es parte de lo que Dios quiere para nosotros, pero tenemos que saber, tener deseos concretos. ¿Qué es lo que usted quiere de Dios? Tenemos que aprender a pedir con un corazón sincero y un corazón que busca, que anhela agradar a Dios. Y también es importante aprender a recibir cuando pedimos, a recibir cuando oramos. Dice Marcos 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando usted pide orando, tiene que creer que recibe en el momento en que dice amén. No es que cree que algún día Dios lo va a hacer o que va a tener que volver a pedir 2, 3, 4, muchas veces nuevamente lo que ya pidió. No, porque una vez que usted pide con fe, dice la palabra de Dios, crea que lo recibe. Entonces no solamente crea que Dios lo puede hacer, crea que lo recibe. No solamente cree que Dios es bueno para hacerlo, crea que lo recibe. Entonces en este tiempo usted puede tomar esta decisión. Cada vez que tome esta decisión, yo voy a a soñar, a establecer cuáles son los deseos de mi corazón. Voy a pedir a Dios esos deseos y voy a creer que recibo en el momento en que lo pido. Es importante actuar por fe también. Después de que usted cree que recibe, es importante que actúe por fe. Porque Santiago 2, versículo 17 dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay una historia que me gusta de parte del testimonio de Lester Sumrall, donde él habla de cuando era misionero y estaba predicando en Australia. Y no tenía dinero para ir al pueblo que seguía. Era la primera iglesia en la que había predicado en Australia. Había predicado por una semana. Estaba
a punto al día siguiente de salir en el tren para la ciudad que seguía, pero no tenía los tiquetes y no tenía el dinero. Y él oró en su cuarto y dijo: Señor, yo creo que me enviaste a predicar a las naciones y me enviaste a Australia para predicar el nombre de Jesucristo. Y le dijo a Dios: Señor, no tengo el dinero, no tengo cómo comprar los pasajes, así, y no me dieron ninguna ofrenda en la iglesia en la que estuve predicando, así que me voy a quedar en este cuarto hasta que me traigas los tiquetes para ir a la próxima ciudad que me has enviado. Y se quedó en ese cuarto toda la noche, estuvo orando, estuvo alabando a Dios. En la mañana se levantó temprano, se preparó, se vistió, se bañó. Dice que alistó sus maletas, las puso junto a la puerta y se sentó a esperar. Tocaron la puerta: el desayuno está servido, gracias, no quiero desayunar. Y esperó, simplemente esperó y esperó y esperó hasta que alguien tocó la puerta. Y resulta que cuando abren la puerta es un hombre de la iglesia en la que estuvo predicando y le dice: hermano Summerall, sabemos que usted es una persona muy adinerada que no necesita nuestras ofrendas, por eso la iglesia no le dio ninguna ofrenda. Pero el Señor no me dejó dormir en toda la noche porque me dijo que usted no conoce el sistema de trenes de Australia y es necesario que tenga dos tipos de reservaciones diferentes, dos tipos de etiquetas diferentes, y que simplemente no iba a ser posible que usted tomara el tren de hoy. Así que el Señor me mandó a comprar los tiquetes, a traérselos aquí y acompañarlo hasta el tren para explicarle cómo es que usted puede viajar hasta la próxima ciudad. ¿Sabe? No le habían dado ofrendas porque la gente creía que era millonario. Y él decía: yo creí que es que no me querían dar nada. Bueno, pero aún así, Dios se manifestó en ese lugar. Él tenía un deseo en su corazón, que era servir a Dios y llevar la palabra de Dios a las naciones. El Señor lo mandó a las misiones en Australia en ese momento. Y aún sin provisión, él pidió a Dios y le dijo: Señor, yo te pido esos tiquetes que vengan a este cuarto porque de aquí no voy a salir. Pero vea lo importante de la acción. Se levantó temprano, alistó sus maletas, se bañó y se preparó para salir, simplemente esperando a que llegaran los tiquetes para salir ya listo, para salir hacia el tren. Muchas personas están esperando que Dios actúe para después ellos moverse. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que estar listos, tenemos que actuar por fe. Prepare sus maletas, prepárese usted para salir a lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Prepárese para recibir los deseos de su corazón en este momento. Señor, gracias. Yo oro por todas las personas que nos ven en estos videos. En el nombre de Jesús los bendigo también y te doy gracias por sus vidas, gracias por sus familias, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú cumples los deseos de su corazón. ¿Sabe? Si este video ha sido de bendición, le ha motivado y ha sido importante para usted, compártalo con alguien, dele like al video también y agradecemos que se suscriban a este canal. Que Dios los bendiga, los amamos, nos vemos muy pronto.